Buenos días, hermanos. Bienvenidos una vez más a estos devocionales que la verdad es que para muchas personas están siendo de mucha bendición, no solamente porque empezamos el día con el Señor y con su palabra, sino porque está ayudando a mucha gente a crear en su vida una disciplina diaria. Hay muchas personas que una mañana se levantan y oran, otras no. En algunos días pues tienen muchas ganas de alabar al Señor y leer su palabra. Después pasan algunos días o semanas sin tocar la Biblia, pero lo bueno es tener una disciplina diaria y constante. Y confío de que estos devocionales ayuden a todas las personas que les ha costado ser constantes, ser disciplinadas, a poder mantener una rutina, en el buen sentido de la palabra, diaria, de tal manera que cuando comiences el día, lo comiences bien. Y no hay mejor manera de comenzar un día que con el Señor, en oración y con su palabra. Y seguimos, como bien saben ustedes, con la lista de personajes de Hebreos capítulo 11. Hoy hablaremos de un personaje también muy interesante. Permítame leerles en Hebreos capítulo 11, el versículo 17, y dice así la palabra de Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Hoy quiero hablar acerca del hijo de Abraham, de Isaac, porque sabemos que también tuvo otro, pero el que realmente es importante, el que realmente Dios escogió para que a través de él naciera el pueblo de Israel y a través del pueblo de Israel viniera el Mesías, fue, sin lugar a dudas, Isaac, el que reirá. Eso es lo que significa su nombre. Hemos tenido la oportunidad en muchas ocasiones de estar en el lugar donde están enterrados estos grandes hombres de Dios, en la cueva de Macpela, en la ciudad de Hebrón, en Israel. Allí está Abraham y Sara, madre y padre de Isaac, junto con su esposa Rebeca. También está el patriarca Jacob con Lea. Raquel no, porque no está enterrada en la cueva de Macpela. Pero dicen que entre el patriarca Jacob y el patriarca Abraham, en medio está Isaac, el que se lo encontró prácticamente todo hecho. Sabemos que Jacob fue un hombre, un peleador, una persona que luchaba y trataba de conseguir la bendición al precio que fuera. Abraham es el obediente, es el que sale dejándolo todo para adentrarse en una aventura de fe. Pero Isaac, que es ese eslabón intermedio que une a Abraham con Jacob, una generación con otra, es el heredero de la riqueza de su padre. Es el que nació y no tuvo que pelear absolutamente por nada. Ya su padre había peleado y había sido probado hasta el límite de sus fuerzas. Ahora bien, hay cosas de la vida de Isaac muy interesantes. Por ejemplo, cuando su padre le comunica que tienen que ir de Beersheba, que está en el sur de Israel, hasta Jerusalén, al monte Moriah, y él en esta ocasión va a ser la víctima. Él va a ser el cordero que su padre va a poner encima de un altar, porque Dios así lo quiere, Dios así lo ha pedido. Isaac no se rebela. Isaac acata la voluntad de Dios a través de la vida de su padre, y Abraham le comunica a su hijo que va a ser sacrificado en el monte Moriah. Y aunque hay una expresión muy interesante donde Abraham le dice a los criados, a los siervos que le acompañan: iremos, subiremos, adoraremos y volveremos, Abraham realmente no sabía lo que iba a ocurrir. Isaac tampoco lo sabía, pero él se deja amarrar por su padre. Él se sujeta a la voluntad de Dios. Y vemos en este cuadro, vemos en esta escena algo muy parecido a lo que pasó muy cerca de ese lugar, en el monte de la Calavera, miles de años más tarde, cuando el hijo, no el hijo de Abraham, sino el hijo del Dios vivo y verdadero, pues se deja prender, se deja crucificar y sube a aquel madero totalmente sometido a la voluntad del Padre. Todos conocemos el resto de la historia. Aquel sacrificio no se llevó a cabo, era simplemente una prueba tremenda que el Señor le permitió y fortaleció sin lugar a dudas al patriarca Abraham para que pudiera soportarla y pudiera salir de ella victorioso y marcar una diferencia a lo largo de la historia. Bueno, pues Isaac
fue salvado milagrosamente porque un animal inocente que estaba por aquel lugar fue puesto en su lugar y murió, pues, enseñándole a Abraham, enseñándole a Isaac y a toda la raza humana que nuestros sacrificios, aunque nosotros entreguemos nuestros propios cuerpos para ser sacrificados o quemados hasta la muerte, no sirven absolutamente de nada. Porque todas nuestras buenas acciones, todas nuestras buenas obras, el Señor las considera trapos de inmundicia. Las obras son posterior a la conversión. Es el resultado de haber entendido el Evangelio. Las obras son muy importantes, por supuesto que sí, pero no pueden en ningún momento comprar nuestra salvación, no pueden en ningún momento desplazar nuestra fe, sino que la fe es la semilla y el fruto son esas obras que demuestran que verdaderamente amamos al Señor y que tenemos un genuino y verdadero interés y deseo por Él y por su obra. Isaac no solamente me llama la atención que se dejó amarrar y estuvo dispuesto a ser sacrificado porque eso es lo que su padre le había pedido que hiciera, sino que además hay también otros detalles muy importantes. Ya tenía una cierta edad y lógicamente quería casarse y formar una familia, y es el padre el que elige a su esposa. Manda a su criado de confianza, Eliezer, para que le busque una esposa para su hijo. En otras palabras, Isaac confía que lo que su padre está haciendo va a traer a su vida beneficios. Y aquí también podemos sacar otra aplicación personal, y es que cuando nosotros tenemos una necesidad, de la índole que sea, y dejamos la carga, ponemos nuestra confianza en las manos del Señor, tenemos que tener la paz y la tranquilidad suficiente para saber que nuestro Padre Celestial, para saber que nuestro Dios nos va a dar siempre lo mejor. Él nunca se va a equivocar. Él nunca va a ser injusto en su trato con nosotros. Isaac, dice la Biblia, que esperaba. Isaac salió al campo a meditar y de repente ve a lo lejos a su amada esposa y se produce un encuentro maravilloso y todos conocemos la historia. Podríamos decir que fue un amor a primera vista. Pero también hay un dato, hay un acontecimiento muy importante, por lo menos para mí, en la vida de Isaac. Y es cuando él, también como su padre lo hizo, quiere bajar a Egipto. Porque donde está hay, falta de agua, falta de recursos. Y en Egipto, parece mentira, siempre había de todo. Y sobre todo agua. Y Dios le dice que no. Dios le dice que se quede donde está viviendo. En el sur de Israel. En el desierto del Negev. Allí en aquella zona donde no había agua, donde no había futuro. Allí le dice el Señor que siembre. Le dice el Señor que se quede en aquel lugar, que él no tiene por qué descender a Egipto. Su padre lo hizo, pero él no tiene en este caso que hacer lo que su padre hizo en el pasado, sino sujetarse al diseño, al propósito, a la voluntad de Dios para su vida. ¿Y saben qué? Ese acto de obediencia hizo que se despertara la envidia en todos sus alrededores, en los vecinos, porque vieron que cosechó, vieron que Dios lo prosperó, vieron que el Señor le daba agua, vieron que en medio del desierto, fuera de toda posibilidad de bendición y de cosecha, el Señor lo bendijo y tuvieron que venir y reconocer que Dios lo había prosperado y bendecido. Qué importante es acatar las leyes de Dios, aunque vayan en contra de nuestros pensamientos o deseos. Qué bonito ese versículo de la palabra de Dios que dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y en muchas ocasiones ni siquiera nuestras decisiones, es decir, nuestros caminos son sus caminos. Cuando el Señor le dijo a Isaac, quédate aquí en Beersheba, quédate en el sur, en el desierto y siembra aquí. Él podía haber dicho, pero Señor, ¿cómo voy a sembrar en un lugar donde es una locura hacerlo? No hay agua, no hay ninguna posibilidad de éxito, de bendición. Pero él se sometió a la voluntad de Dios. Pero ¿saben? Él aprendió a sujetarse a Dios. Porque cuando era joven aprendió a sujetarse y a obedecer a su padre. Y la obediencia se aprende en el hogar. Si él aprendió obediencia en su relación con su padre, después no tuvo ningún problema a la hora de sujetarse a su Padre Celestial, al Dios de Abraham,
a su Dios también, y por supuesto sería el Dios de sus hijos y de toda su descendencia. Qué importante es obedecer al Señor hasta en esos detalles, en esas cosas, en esas acciones en las que no entendemos nada. Pero ¿cuántas veces me habéis oído decir que el Señor no nos ha llamado a entenderlo todo? Hay muchas cosas que no entenderemos, créanme. Habrá momentos en los que digamos, pero Señor, ¿por qué? No entiendo nada. Pero sí tenemos la obligación y el deber como cristianos maduros y que queremos ser y agradar a Dios, de obedecerle siempre. Y vemos que la obediencia en la vida de Isaac fue una norma habitual en él. No fue un hijo rebelde, no fue un hijo descarado, no fue un hijo que dejó pasar vergüenza a su padre, sino fue realmente un hijo ejemplar. Como fue un hijo ejemplar sometido 100% a la voluntad del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Dice, lo que hago, lo que digo, ni lo hago ni lo digo por mi propia cuenta, sino que las cosas que hago y que digo son porque Dios, mi Padre, quiere que las haga y que las diga. Y hermanos, la obediencia es fundamental para poder vivir vidas cristianas victoriosas. No va a haber una iglesia bendecida a menos que aprenda a ser una iglesia sometida y obediente a la voluntad de Dios. No va a haber un ministerio, ni una familia, ni nadie bendecido, respaldado, apoyado por el Señor, a menos que aprendamos esta lección básica, fundamental en la vida de todo hijo de Dios, y es obedecer, obedecer siempre al Señor. Aunque tengamos, humanamente hablando, motivos para decir no, hermanos, más vale decirle sí a Dios aunque no entiendas nada, que agarrarte a tus argumentos y querer justificar tu desobediencia apuntando a otras personas que también han desobedecido y a lo mejor les ha ido aparentemente bien. No entremos por ese camino. No adoptemos ese estilo de vida. Seamos hijos como Isaac, hijos obedientes. ¿Y saben qué? Su nombre significa risa o el que reirá. Porque hay paz, hay risa, hay gozo, hay felicidad, hay bendición y vida en abundancia para todo aquel hijo e hija de Dios que se somete y que acata la voluntad del Padre. ¿Quieres que yo sea una víctima sobre un altar? Amén. ¿Quieres que me quede en el desierto y siembre aunque sea una locura hacerlo? Amén. En otras palabras, lo que tú me pidas, yo lo haré. El mismo Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní dijo, Padre, si es posible, si hay alguna posibilidad, pasa de mí esta copa, esta experiencia, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo veo en Isaac un hijo obediente porque supo poner su voluntad a los pies del Padre, a los pies de su Dios, y por eso Isaac fue una persona bendecida, una persona próspera, que a donde iba se notaba que Dios estaba con él. La bendición, la prosperidad que tenía despertó envidia en sus vecinos, pero da igual cómo actúen o reaccionen los demás. A ti lo que te tiene que importar es lo que diga y lo que te pida el Señor. Y si eso crea algún problema, algún celo, alguna envidia por parte de otras personas, echa tu carga sobre el Señor porque Él cuidará de ti. Pero quédate con esta palabra. Isaac fue un hombre obediente. Y como hombre obediente, Dios lo bendijo. Oremos en esta mañana al Señor. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana por este privilegio que nos das de poder comenzar el día contigo, Señor. Queremos pedirte hoy que la obediencia sea lo normal, sea algo natural en nuestra vida. Señor, renunciamos a todo acto, a todo pensamiento, a toda palabra, a toda actitud de desobediencia, de rebeldía. Queremos, Señor, como tú, Señor, nos enseñas en tu palabra, poner nuestra voluntad, nuestros planes, nuestros deseos, nuestra agenda delante de tus pies y pedimos, Señor, que nos hagas hijos obedientes y sometidos 100% a ti y a tu preciosa palabra. Encomendamos este día a ti y esperamos en él, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Es una gran bendición el poder estar cada mañana en directo con ustedes. Compartan estos devocionales.
Hay muchísima gente que necesita oír la palabra y sobre todo comenzar a tener una disciplina diaria. Que Dios les bendiga y que tengan un día lleno de la bendición del Señor.